A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Mire a su alrededor o cierre los ojos y escuche los sonidos que llegan de todas partes. En el mundo actual, casi nada sería posible sin la existencia de la electricidad. Y aunque esa fuerza ha estado ahí desde el nacimiento de los tiempos, los primeros experimentadores se preguntaron cómo generarla, cómo manejarla o almacenarla. Uno de los primeros personajes fue un niño pobre, que empezó como simple mensajero y ayudante de encuadernador, pero estaba dotado de una gran curiosidad. Y esa curiosidad y el apoyo de algunos científicos lo llevaron a convertirse en uno de los grandes descubridores de los misterios de la electricidad. En una época en la cual todo era oscurantismo, Faraday decidió iluminar la mente de sus contemporáneos con sus experimentos sobre la electricidad. En aquel entonces, Faraday organizó una exhibición en una feria popular. Con algunos alambres y pilas primitivas, logró producir algunas chispas y generó movimiento en una pieza metálica. Un reconocido político se acercó hasta Faraday y le preguntó para qué podía servir esa cosa inútil llamada electricidad, a lo que Faraday le contestó: Yo tampoco lo sé todavía, pero le aseguro que dentro de 10 años usted estará cobrando impuestos a la gente que lo use. Michael Faraday, un niño sin recursos, pero con gran inteligencia, fue uno de los pioneros en la investigación en el mundo de la electricidad. Y estaban haciendo un día como hoy, 22 de septiembre de 1791, y gracias a él y a todos los prodigios de la electricidad, las noches son menos noches y las horas de soledad menos solitarias. Las principales noticias del día. Titulares. Con acción de protección buscan dejar sin efecto consulta del Yasuní. El censo poblacional señala que somos 16 millones de ecuatorianos y no 18 millones como se creía desde hace 12 años. Militares y policías hacen operativos contra la minería ilegal en Orellana y Napo. En tributación de hoy, decreto 876, reforma al reglamento fiscal. En política internacional, memorias siniestras. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, La falsa comodidad de la costumbre. Rafael Ollarte, Ciudadanos sin derechos. Roberto López, Cuando nos dé la regalada gana. Noticias del día. Con acción de protección buscan dejar sin efecto la consulta del Yasuní. Comunidades indígenas Shuar, Quichua y Guarani de las provincias de Orellana y Sucumbíos buscan dejar sin efecto la consulta popular del Yasuní que continúe la extracción de petróleo en el bloque ITT a través de una acción de protección. Cristóbal Casén, de nacionalidad Shuar y coordinador regional de 6 provincias amazónicas, señaló que como representante de las comunidades prepara una acción judicial a fin de revertir los resultados del plebiscito. Los ecuatorianos votaron mayoritariamente por detener la actividad petrolera en el Yasuní en las elecciones del pasado 20 de agosto del 2023. Casén señaló que los resultados de la consulta popular reflejaron el rechazo a la propuesta de dejar el crudo en tierra por parte de los pobladores de Orellana y Sucumbíos, los directos perjudicados. Nosotros somos los afectados, las nacionalidades Shuar, Quichua y Guarani, de eso vivimos. Dependemos de proyectos de desarrollo, indicó el líder indígena este miércoles 20 de septiembre del 2023 en declaraciones al programa Vis a Vis con Yanedi Nostroza. La decisión de dejar el crudo bajo tierra afectará las fuentes de empleo y la provisión de programas de salud, dijo. Además, los proveedores hoteleros y de servicios también se afectan, mientras que según el dirigente los trabajos de mitigación ambiental estaban funcionando. Nosotros somos realistas porque vivimos en carne propia. Estamos preocupados por lo que va a pasar con la consulta popular y por eso vamos a presentar esta acción de protección, agregó Casén.
El censo poblacional dice que somos 16 millones de ecuatorianos y no 18 millones, como se creía hace 12 años. Luego de 12 años, Ecuador tiene una actualización del número de habitantes. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos ha determinado, en base a la encuesta de poblaciones de 2022, que somos 16.938.986 millones de habitantes y no 18 millones como se había proyectado en 2010. Además, las mujeres son mayoría en el país, pues representan el 51.3% de la población frente al 48.7% de los hombres. Según la proyección hecha en el 2010, anualmente en el país debían nacer en promedio 330.000 niños, sin embargo la cifra ha bajado a 250.000 nacimientos anuales. Roberto Castillo, director del INEC, señala que la precisión de las proyecciones pueden variar en un país por factores como catástrofes naturales, inestabilidad política o una pandemia como la vivida hace 3 años. El nivel de reemplazo, la tasa global de fecundidad de hijos por mujer, está bajando. Para que un país tenga población joven es necesario que la tasa de reemplazo sea 2.1 o más. En Ecuador esa tasa es de 1.86. Esto va de la mano con la cifra que determina que los hogares ecuatorianos tienen cada vez menos integrantes, con un promedio de 3.2 miembros, cuando en 2010 el promedio era 3.8 y en 2001 4.2 miembros por hogar. Militares y policías hacen operativos contra la minería ilegal en Orellana y Napo. Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 21 de septiembre, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutan operativos simultáneos para el control de las actividades de la minería ilegal en el sector de Punino de la provincia de Orellana y el sector Talac en la provincia de Napo, en los márgenes de los ríos Punino, Mulatos y Niágara respectivamente. Las operaciones cuentan con el apoyo de aproximadamente 1,000 efectivos de las distintas instituciones, quienes tienen el objetivo de detener las actividades ilícitas para la extracción de los recursos minerales. Fuentes militares informaron que la operación se desarrolla en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Energía No Renovables y tiene por finalidad poner fin a la destrucción de la naturaleza por parte de organizaciones criminales que explotan ilegalmente los recursos minerales presentes en la región. El presidente Guillermo Lasso publicó en su cuenta de X, antes Twitter: "Estamos protegiendo la naturaleza y evitando su destrucción por parte de organizaciones criminales que hacen negocio explotando nuestros recursos". Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Patricio Carrillo, asambleísta electo por el Movimiento Construye, para hablar sobre los intentos para evitar su posesión como asambleísta. Escuchemos lo que dijo. Somos la única candidatura que se ha presentado con informe favorable del Tribunal Contencioso Electoral. Ganamos en las urnas. De aquí viene la cadena lógica de sucesos que tienen que pasar. Una vez que se declaren vencedores, entregar las acreditaciones y luego la posesión. Y en esos momentos el Ministerio de Trabajo tendrá que liberar por las distinciones jurídicas que ya se han hecho y porque las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento y de inmediato cumplimiento. Ahora, ¿por qué cree que se le cargan a usted? Pero esto es evidente. La verdad, Milton, es que a mí me ha correspondido en esta última historia republicana responder a los sucesos más grandes que ha tenido la sociedad ecuatoriana. Nosotros estuvimos al frente de la respuesta del Estado en el terremoto en Manabí. ¿Y qué pasó cuando llega toda la presencia del Estado a Manabí? Se dispersa una de las organizaciones criminales más fuertes, que eran los choneros. Ahí hay un hecho. Segundo, las actividades que hicimos operativas para desmantelar organizaciones criminales que ya venían haciendo minería ilegal, especialmente en varias provincias, pero especialmente en Buenos Aires, en la parroquia, en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura. Luego nos correspondió estar al frente. Yo no era el comandante general, pero lideramos las respuestas desde el Estado para evitar que se tomen de manera violenta el poder, rompiendo con toda la democracia. Incendiaron Quito, destruyeron la Contraloría, envenenaron el agua y a todos ellos les dieron amnistía. Luego me correspondió estar al frente de todas las denuncias
que inclusive varios años la misma policía no quiso presentar en contra de quienes le robaron 950 millones de dólares al instituto y les hicimos devolver. Estuvimos al frente de todos estos espacios, 340 millones. Luego las jornadas de junio y finalmente, insisto, esta economía ilegal que es la que está sobreponiéndose sobre como una estructura aparentemente formal, empresarial, está poniéndose por sobre la economía formal, legal, es la que nos está llevando a toda esta irracionalidad política, porque tienen representantes ahí en la Asamblea que no quieren que se debata la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia, la ley de contrainteligencia, la ley orgánica de las finanzas públicas, la ley orgánica de la función judicial, porque es importante ahora para el Ecuador. Yo creo que el conflicto más allá de la Asamblea está en las instituciones también, en estas instituciones que no nos dan ni integridad ni probidad, y lo único que son es leales a los mismos perversos políticos que han destruido el país. Le cambio el tema ahora porque hay dos cosas más que le quisiera preguntar, general. La primera, ya me olvidé, entonces voy con la segunda, que no me he olvidado, que es, pese a todo lo que hicieron, el CNE y el TCE no se dieron y se repiten las elecciones en el exterior. Ustedes ponen en riesgo esos tres curules ganados, ¿por qué? Porque no pueden hacer campaña, porque no tienen candidato presidencial en segunda vuelta, lo que les quita fuerza, porque el correísmo va a ir al exterior a hacer campaña por Luisa González y de paso va a decir, aquí tenemos unos candidatitos. Contra todo hemos estado, e inclusive porque en este periodo electoral indiscutiblemente se está jugando el balotaje para la presidencia y vicepresidencia de la República, y también incorporaron ahí la votación de asambleístas nacionales y los de la circunscripción, pero nosotros creemos y confiamos en la sociedad ecuatoriana. Ya la sociedad ecuatoriana ha demostrado que quiere un cambio, y esto está absolutamente demostrado. Este cambio pasa por dejar por un lado todos estos conflictos que son provocados por, insisto, la falta de razonabilidad política, y nosotros creemos que no solamente tendremos esos tres curules, vamos a pelear con la lista nacional también un cupo más, porque nos quedamos muy cerca de meter 4 asambleístas nacionales. ¿Y el otro tema era algo más sobre este tema? No, sí. El otro tema era Fernando Villavicencio. Bueno, Dígame. si me permiten, en este mismo tema, Milton, a mí me parece que quienes están jugando con fuego son los consejeros. El Ecuador entero ya tiene una interpretación de lo que está pasando, y por conservarse, por durar políticamente un poco más en su cargo, están coexistiendo con la ilegalidad, y eso me parece que ya es en el cargo, porque a menos que renuncien van a seguir, porque digamos, si sale a la Asamblea y usted o alguien de Construye promueve el juicio político, no van a poder, porque seguramente en febrero ya declaran otro periodo electoral. Y lo mismo con el Consejo. Y se blindan nuevamente. Y se blindan, y lo mismo con el Consejo de Participación Ciudadana que está pasando ahora, ¿no? ¿Y usted promovería el juicio político al CPC? Indiscutible, ya lo hemos planteado, ya lo hemos dicho abiertamente, sí, sin duda. El tema de Fernando Villavicencio. Bueno. Es lo que usted dijo el otro día, cuando dieron una rueda de prensa junto con Cristian Zurita, no nos presentan ni siquiera teorías, tesis, hipótesis. Lo mínimo, Milton, lo mínimo, lo técnico, pues, ya deben haberse hecho las pericias para determinar el sicario, a qué altura, con qué arma, cuál fue la trayectoria de la munición que cegó la vida de Fernando Villavicencio. Lo mínimo, lo técnico, que eso ya no tendría ningún tipo de interpretación, pero porque no entregan esta información y porque hay un silencio ya incomprensible, justamente les da oportunidad para que hablen cualquier dislate y quieran poner en debate, como por ejemplo, que asociar el riesgo país con el magnicidio. Ese es un acto ya de enorme deshumanización inclusive, y además son distractores porque ven que su candidatura está en picada, porque, insisto, por poner idioteces en la propuesta vacía que tienen, quieren después tapar con estos hechos y nos ponen en debate si Carrillo es el enemigo público para el Ecuador. Pero, a ver, también hay otras cosas más que tienen que ver con la policía, con el Ministerio del Interior y con la propia Fiscalía. Digamos, la Fiscalía la sacamos porque no pueden revelar lo que están haciendo. Separemos dos cosas, lo administrativo y lo penal. Exactamente, pero Juan Zapata dice, ya está listo el informe sobre la seguridad de Fernando Villavicencio. Bueno, que nos digan que no puede, porque voy a ver si la Fiscalía me autoriza. Han pasado 2 semanas. Ese es un engaño. Miren, ¿por qué no puede decir cuál fue el jefe del operativo? ¿Por qué no pueden decir cuál fue la directiva que entregaron para la protección de los candidatos? ¿Por qué no pueden decir cuál fue
los documentos de inteligencia y los documentos de operaciones con los cuales se planificó y se dieron disposiciones para el cumplimiento de la misión. Entre otras cosas más. Entre varias, muchas otras cosas que tienen que decirnos. ¿Terminamos o qué? Sí, una pregunta final y tiene que ver con la asamblea y las expectativas de esta nueva asamblea, porque todavía no se posiciona y ya está en conflictos. Patricio, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo no creo que la asamblea esté en conflicto. Están en conflicto ellos y eso es parte de lo que ya la sociedad ecuatoriana también tienen una representación ahí, indiscutible de minoría, pero son la mayoría de asambleístas. Tenemos que llamar permanentemente al diálogo, al debate. Creo que es el momento de ponernos de acuerdo en lo esencial para el país ahora. Si hoy no podemos llegar a un gran acuerdo por la seguridad, definiendo claramente las políticas de defensa, de inteligencia, de seguridad ciudadana, de riesgos, de rehabilitación social, de justicia, la política criminal, para en un plan estratégico, macro, a largo plazo, que sobrepase los nuevos gobiernos, con los presupuestos necesarios, con indicadores, entonces creo que el Ecuador tendrá que sufrir nuevamente, insisto, estas formas de comprender de manera distinta la política, porque no entienden un principio básico de la humanidad. Todos somos efímeros y al final ellos son los únicos que se creen eternos para gobernar y bajo el mismo líder. Ahí está el principal problema que tiene esta secta que no propone, sino solamente genera conflictos. Guillermo Avellán también estuvo en Radio Sucesos. Él es gerente general del Banco Central del Ecuador. Habló sobre el uso de reservas internacionales del Ecuador. Veamos la nota. Efectivamente, de acuerdo a los artículos 56 y 56.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el Banco Central tiene prohibido dar financiamiento de manera directa o indirecta al gobierno central. Recordemos que los recursos de la reserva y de las reservas internacionales no le pertenecen exclusivamente al gobierno central, sino por el contrario, hay varios propietarios a quienes les pertenecen estos recursos. Recordemos que las reservas internacionales primero están compuestas por activos líquidos administrados por el Banco Central del Ecuador. En primer lugar tenemos el oro monetario que fue adquirido por el Banco Central localmente y luego refinado en el exterior, que es parte de las reservas internacionales, cerca de un 25-30%, alrededor de 2.100 millones de dólares. Luego tenemos los depósitos o los recursos que dejan las entidades públicas. Pensemos en gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas o gobierno central, y adicionalmente tenemos los recursos que depositan las entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria. Esos recursos corresponden a un porcentaje de los depósitos que mantienen la ciudadanía, los negocios, las empresas en dichas entidades financieras. Se le ha vuelto a preguntar a la candidata, no lo he escuchado al candidato Noboa, pero se le ha vuelto a preguntar sobre este tema y le han dicho que eso es ilegal y que hay una normativa que lo prohíbe, y ha dicho que va a llegar, si es que gana la presidencia, a hacer una reforma a esa normativa para poder tomar recursos. Bueno, se requeriría efectivamente una reforma legal al Código Monetario y Financiero pase por Asamblea Nacional. A través de la Asamblea Nacional. Okay. Y digamos, eso implicaría, digamos, un retroceso en materia de autonomía técnica, transparencia para el Banco Central del Ecuador. Digamos que presenta una reforma, digamos que ella es presidenta, presenta una reforma y la Asamblea se la aprueba. En términos técnicos, porque hablamos del tema legal, ya, la normativa aprobada y reformada, pero en términos técnicos, ¿cuán contraproducente sería? A ver, creo que es necesario, Milton, poder aterrizar esta discusión a temas que la ciudadanía, digamos, en el día a día pueda comprender. Este mecanismo de financiamiento que en términos contables implica la acreditación de recursos en el Ministerio de Economía y a cambio el Banco Central recibe activos o un papel, un título emitido por un banco público o por el gobierno central, no lo puede canjear inmediatamente, es decir, no es líquido de manera inmediata. Entonces uno está creando en el balance del Banco Central pasivos, depósitos que no están debidamente respaldados con activos líquidos. Eso implica que básicamente hay un aumento del gasto público, lo cual incrementa las importaciones y tiene un efecto directo, negativo, una reducción sobre las reservas internacionales. En Impacto Informativo estuvo Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar. El Consejo de Participación y Control Social, la mayoría se rompe. Veamos la nota. Me acabo de enterar, le escuchaba
hace unos minutos lo que usted comentaba. No es sabido que el papá del presidente del Consejo de Participación Ciudadana haya solicitado a la Corte Constitucional autorización para intervenir en este caso como tercero a través de esta ya conocida figura de los amicus curiae. En todo caso, me parece, de lo que le escuché a usted, que el señalamiento que se hace para traer a colación el caso de Gustavo Petro, cuando entonces fue alcalde de Bogotá y fue destituido del cargo por decisión del Consejo de Estado colombiano, ha sido un argumento que fue ya desestimado por la Corte Constitucional. Precisamente en el caso que, de lo que usted comenta, cita, y así lo ha mencionado también el presidente del Consejo de Participación, que es el caso de Jorge Yunda. Precisamente cuando la Corte analizó la remoción del exalcalde de Quito, indicó que el caso Gustavo Petro no era asimilable a los casos de los procesos de fiscalización y de control político que se realizan acá en el Ecuador, en el caso concreto de Jorge Yunda por el tema de la remoción activada ante el Consejo Metropolitano, en otros casos por la vía del juicio político y en este caso a través de un proceso de verificación del cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional. Ocurre que si nosotros interpretamos la Convención Americana de Derechos Humanos, puntualmente el artículo 23 de esta convención, de manera exegética, algo que la Corte Interamericana dejó de hacer hace muchos años en varias opiniones consultivas, usted tendría como resultado que cualquier proceso, cualquier procedimiento y cualquier decisión que se tome en los ordenamientos jurídicos internos de cada estado parte de la convención serían anticonvencionales. Por ejemplo, los juicios políticos serían anticonvencionales, los sumarios administrativos serían anticonvencionales, los sumarios disciplinarios que instaura el Consejo de la Judicatura en contra de servidores judiciales serían anticonvencionales, o estos procesos que están establecidos en la Constitución y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales para que la Corte pueda iniciar la fase de verificación del cumplimiento de sus fallos, serían también anticonvencionales, porque la Convención establece que la limitación de un derecho político solo se puede dar a través de sentencia condenatoria ejecutoria. Digamos más o menos el argumento, y me imagino que ese amicus curiae va por ahí, ya ha sido desestimado, insisto, por la Corte Constitucional, precisamente avalando la constitucionalidad y también la convencionalidad de esta clase de mecanismos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy su amiga Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar del decreto 876, que es la reforma al reglamento fiscal que tenía que darse por la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Uno de los puntos reformados en el reglamento es el artículo 34, rebaja por uso de gastos personales, que tiene que ir de la mano con la reforma que se dio en el decreto 742 al artículo 10 innumerado sobre la rebaja de uso por gastos personales. Recuerde, siempre tenemos que aplicar la ley más el reglamento. Vamos a hablar específicamente lo que trae esta reforma al artículo 34 del reglamento rebaja por uso de gastos personales. Primero, recuerde que la rebaja es ahora el 18%. ¿18% de qué? De sus gastos reales declarados frente a la canasta básica del mes de enero multiplicada por 7 cuando usted no tiene cargas familiares. A medida que usted tiene cargas familiares, esta rebaja se incrementa. Se ratifican obviamente los gastos personales como son la vivienda, ¿no es cierto?, la vestimenta, la alimentación, la educación, el turismo, pero algo que es sumamente importante, escúcheme bien, y este es un beneficio real. Muchas de las preguntas que nos hacían en el concepto de cargas familiares establecido en la ley y ratificado en el reglamento, nos dice, ¿qué es una carga familiar? Es la persona que depende de usted económicamente, que no tiene ingresos grabados.
la pareja, el cónyuge, los hijos con discapacidad que no trabajen y nuestros hijos hasta los 21 años, así como también nuestros padres dependientes. En el reglamento se ratifica que no importa que sus padres tengan una pensión jubilar y si usted casi la totalidad o la totalidad de la parte económica dependen del contribuyente, pues es una carga familiar, porque la pensión jubilar es un ingreso exento. Pero voy a hablar esta parte muy importante sobre los gastos personales y la educación. Me habían preguntado, ¿qué pasa si tenemos un hijo que tiene más de 21 años, que está estudiando en una universidad local y su padre es el que está pagando, pues obviamente la educación superior, y el hijo no tiene ingresos grabados? Mire qué maravilla. Este es el único gasto, recuerde, que se llama educación superior, que puede ser el hijo incluso mayor de los 21 años, que sea su dependiente, que no tenga ingresos grabados, porque tenemos casos reales, que todavía tenemos chicos que tienen 21, 22, 23 años y están por terminar sus estudios universitarios y dependen económicamente de nosotros como padres de familia. Lo importante es que no tenga ingresos grabados. Interesante, ¿verdad?, esta reforma del artículo 34 que acompaña claramente a la reforma del artículo 10 innumerado. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre le voy a seguir manteniendo súper capacitado. Nos volveremos a ver la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Memorias siniestras. Hace 100 años justos, en 1923, llegaba a su fin un episodio lamentable y atroz que sería el heraldo de futuras barbaridades en el siglo XX a cuenta de las ideologías asesinas, sea de la nación o de la clase. Estoy hablando del exterminio sistemático de un pueblo que vivía desde hace varios miles de años en partes de la actual Turquía y de Azerbaiyán, que por esa fecha eran aún parte del Imperio Otomano. Ese pueblo es el armenio, que habita desde la prehistoria en el llamado Cáucaso, sobre los bordes sur y orientales del Mar Negro, junto a la meseta Anatolia por el oeste y a la Iránica por el sureste. Su ubicación exactamente en la ruta de paso de las migraciones e invasiones desde el Asia suroriental a Anatolia y los Balcanes, le ha significado muchas amarguras a lo largo de su milenaria historia. La expansión que se produjo a partir del siglo XIII e incluso antes del Imperio Otomano incluyó extensas partes de Armenia en su territorio, situación que se mantendría en el tiempo hasta el siglo XX, a principios del cual se disuelve el sultanato en 1922 con la proclamación de la República de Turquía. El largo camino emprendido durante 6 siglos por el Imperio Otomano, tras una también prolongada decadencia, da lugar en 1910 a la revolución de los llamados jóvenes turcos empeñados en la restauración de la grandeza imperial, que se cobijan entre los pliegues de una de las maldiciones del pasado siglo, el nacionalismo cerril y fanático que desde la última parte del siglo XIX se había puesto de moda en Europa con la unificación de Italia y Alemania, esta última en torno al reino de Prusia, que derrotó decisivamente a Francia en 1870, arrebatándole Alsacia y Lorena, cuyo rescate sería eje de la política exterior francesa por los siguientes 40 años hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. El Estado Nacional marca así de manera decisiva al mundo, ya concluida la guerra, con el desmembramiento, tras sus derrotas, de los imperios alemán, otomano y austrohúngaro por un lado, y del ruso que se había retirado del conflicto antes del final por otro. Una miríada de nuevas naciones se crean de pronto, cada una más necesitada de identidad y cohesión social, que se busca en rasgos como el idioma, la cultura, la religión y hasta el folclore, pero sobre todo en la vaga definición de la raza.
Esos jóvenes turcos a los que mencionara antes, a pesar de que estas nociones provenían de sus ancestrales enemigos, las adoptan entusiastas, pues se hallan en línea con sus propias visiones. El Imperio Otomano participa en el bando de los perdedores en la Primera Guerra Mundial, no sin antes haber sido derrotado en las guerras balcánicas anteriores al conflicto, en las que el imperio pierde sus territorios en Europa. En la Primera Guerra, los ejércitos rusos logran victorias y avances a costa de los turcos en el Cáucaso, acercando el conflicto al núcleo del imperio, la meseta Anatolia en su costado oriental, justamente donde vivía un pueblo, el armenio, distinto y ajeno, de otro origen, con un idioma diferente, no musulmanes sino cristianos, situación que a los ojos de los nacionalistas turcos los convertía a priori en sospechosos de colaborar con el enemigo en la guerra. El que muchos armenios fueran parte, como otras minorías del imperio, del ejército otomano, y que otros fueran valiosos asesores y consejeros del gobierno, no fue siquiera pensado por los fanáticos nacionalistas. En 1915, se inició lo que sería el primer genocidio moderno junto a la primera limpieza étnica, de muchas que habrían de producirse en el futuro. Los más destacados intelectuales armenios fueron encarcelados en Estambul, se desarmó a los soldados armenios en el ejército, se los internó en campos de prisioneros de los que prácticamente ninguno salió vivo y, para que no pudieran ayudar al enemigo ruso cercano, se obligó a millones de armenios a dejar sus casas y sus tierras, abandonando apenas con lo puesto todas sus vidas detrás. La orden de marcha fue una de muerte, pues debieron caminar centenares de kilómetros hasta su destino para los que lo alcanzaron en pleno desierto sirio en condiciones inimaginables. El genocidio armenio significó el exterminio de entre 600.000 y 1,5 millones de personas a lo largo de varios años. Esta atrocidad, que está extremadamente bien documentada por historiadores e investigadores serios de diversos países, incluidos turcos, es negada de manera sistemática por el régimen turco, que a duras penas reconoce unos excesos. Toda esta historia viene a cuento de lo que ha sucedido hace pocas horas en una apartada región del Cáucaso llamada Nagorno-Karabaj, a caballo entre Azerbaiyán y Armenia, cuya población es abrumadoramente armenia y que por los caprichos de los delimitadores políticos ha quedado como parte de un país con el que carece de vínculos de ninguna especie, étnicos, lingüísticos, religiosos ni culturales. Tras la disolución del Imperio Soviético, la región se declaró independiente con el apoyo armenio, pero en una posición muy precaria. Azerbaiyán jamás aceptó esa situación y con el tiempo y los importantes recursos de su industria energética de gas y petróleo, incrementó sus gastos militares, modernizando sus fuerzas armadas con el incondicional respaldo del régimen turco en lo material, diplomático y político, pues Azerbaiyán es parte del sueño panturanista de Erdogan. En 2021 y 2022 se dieron graves enfrentamientos entre las fuerzas azeríes y unidades del enclave de Nagorno-Karabaj y del ejército armenio tras el ataque de las fuerzas azeríes. Se alcanzó un alto al fuego auspiciado por Rusia que desplegó 2.000 soldados para separar a los combatientes, pero las tropas azeríes no se retiraron de los territorios ocupados. La intervención rusa se da dentro de un acuerdo de defensa mutua que tiene con varias de las exrepúblicas soviéticas, entre ellas Armenia, de la que históricamente ha sido protectora desde los tiempos del Imperio ruso. El nuevo asalto azerí, lanzado en estos últimos días,
olímpicamente violó la tregua establecida con el declarado objetivo de reincorporar por la fuerza el enclave de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, cosa que parece haber conseguido por su abrumadora superioridad militar. Con Rusia empantanada en su guerra contra Ucrania, esperar que ésta cumpla sus compromisos de defensa es algo utópico, además de la importancia de los negocios rusos con Azerbaiyán y las claras simpatías y afinidades de Putin con el dictador azerí Aliyev en el poder desde 2003, al revés de lo que ocurre con el presidente de Armenia, un demócrata pro-occidental. Con los antecedentes de hace un siglo y con los actuales dirigentes e intereses, se vuelve al menos incierto y poco alentador el destino de los 150.000 armenios atrapados en medio de un hostil Azerbaiyán. Un triste centenario que ojalá no sea premonitorio. Muchas gracias. Editorial. La falsa comodidad de la costumbre. Simón Espinosa Cordero. En el rostro del Ecuador actual me parece ver a ese niño que abandonó su casa tras la muerte de su infancia y que ahora se encuentra perdido en la dispersión, en la impropiedad y en la falsa comodidad de la costumbre. De esa costumbre autodestructiva que ha permitido el avance del populismo irresponsable y avasallador, que medra de mitos y que es un veneno pernicioso, inevitable y frustrante, inyectado en las venas de nuestra historia. Así los ecuatorianos, como los violinistas del Titanic, hemos ido transformando nuestra impotencia en vocación. Por lo dicho, se entiende a la actual disputa electoral que definirá el destino nacional en segunda vuelta o balotaje, que se libra entre dos fuerzas que no son políticamente disímiles, sino moralmente antagónicas, que no son diferentes en idearios, sino en valores. La una, que es la que saqueó exponencialmente las arcas públicas, que desgobernó sin mesuras el país y a la que le resta todavía el siniestro afán de volver. La otra fuerza que compite en esta sui generis contienda es curiosamente la víctima, la que fue saqueada, la titular del derecho agraviado. Es la parte ofendida y perjudicada que busca en el relevo generacional, en el pensamiento fresco y renovador que ojalá sea de concentración y participación nacionales, la posibilidad de enmendar su histórico entuerto, definido en esta nota como la falsa comodidad de la costumbre. En rigor, esta debería ser una litis judicial, no política, a trabarse en los tribunales penales y no en las urnas electorales, porque las dos partes no tienen posiciones políticas contrapuestas, sino jurídicas, puesto que una es la victimaria y la otra es la víctima. La irracionalidad nos ha traído a esta construcción sociopolítica tan aberrante, errática y hasta distópica. No saber lo que nos pasa es precisamente lo que nos pasa, decía Ortega y Gasset. Y eso es lo que nos pasa a los ecuatorianos, no saber lo que nos pasa. Simultáneamente, la circunstancia de la patria va entrando en una diagonal trágicamente dirigida y gobernada por superpoderes que operan desde el subsuelo de la ley, de la conciencia y de la moral. Este contexto será determinante en nuestras elecciones presidenciales del próximo 15 de octubre. ¿Nos importará conocer aquello para orientar con lucidez el que puede ser nuestro último voto? Quiero decir que, advertidos como estamos, demos poder de fuego a nuestra voluntad. Nietzsche habla sobre el pathos de la distancia entre el pensamiento aristocrático y el pensamiento plebeyo, sin referirse a lo social, sino a lo mental. Comencemos entonces a reparar nuestro porvenir pensando y actuando con esa aristocracia al momento de votar. Simón Espinosa Cordero. Ciudadanos sin derechos, artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. En el siglo XX llamábamos a nuestro país Isla de Paz, pues solíamos compararnos con nuestros vecinos, Colombia y Perú, asolados por la violencia guerrillera que, además, se mezclaba con la delincuencia. En Ecuador, una aparición subversiva en el país era complicada desde que nuestras fuerzas de seguridad mantenían un notorio dominio territorial con cuarteles en todos los rincones de la nación, teniendo un interesante poderío.
lo que se solía identificar con los pendientes territoriales con el Perú. No solo el descalabro de 1941 creó una conciencia ciudadana de que nuestras Fuerzas Armadas no podían ser descuidadas, no queriendo que se repitan las atrocidades ocurridas durante la ocupación de la provincia del Oro y la pérdida territorial en el oriente con ecuatorianos despojados y desplazados. La solución del diferendo en 1998 hizo que los ecuatorianos olvidemos todo aquello y procedamos a contemplar sin problema el desarme nacional y la cada vez peor pérdida de valores cívicos. Hoy estamos inermes frente a delincuentes que tienen un comportamiento peor que el de cualquier fuerza de ocupación extranjera que desprecia y abusa del derrotado. El derecho a la vida y a la integridad del común de los mortales es, ahora, algo sin mayor valor. Presenciamos con cada vez mayor naturalidad cómo la gente es asesinada y robada en las calles, cuando no en sus hogares. Los extorsionadores ven prosperar su ilícito negocio, el que ya no alcanza a los grandes comercios, sino a cualquier mínimo emprendimiento, y a humildes trabajadores a quienes se les amenaza a ellos y sus familias si no ceden a la vacuna. ¿Agravar las penas? Solución nada imaginativa que no considera que el delincuente no comete sus ilícitos, revisando cuál es la sanción que la ley prevé para esos casos. Él delinque en la certeza que ni siquiera será procesado y de serlo que no será condenado, y si quizá lo es, irá a parar a un centro penitenciario que es más un lugar de reunión con sus pares que otra cosa. Mientras no se les trate como lo que son, unos violadores de derechos de las personas, y se lo haga con toda la fuerza, la cosa no cambiará. Y mientras las autoridades piensen de forma pusilánime más en su cómodo futuro que en cumplir con patriotismo su deber, apoyando y no abandonando a los miembros de la fuerza pública, las cosas empeorarán. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El doctor Roberto López es profesor de Derecho Constitucional y columnista del diario El Expreso. Cuando nos dé la regalada gana, Roberto López, El Expreso. El Consejo de la Judicatura demanda al gobierno. Un juez falla que debe entregarse el billete que ordena el que vino de las estrellas. La Corte Celestial suspende la explotación del Yasuní, impidiendo el ingreso de $1.200 millones anuales, entre otras barbaridades, como el traslado de Fito a La Roca. ¿Se dan cuenta que el gobierno está confinado en Carondelet creyendo que gobierna, pero en realidad tenemos un gobierno de los jueces? A dentelladas se libra una guerra que no guarda relación con la justicia. Es una lucha por el poder en favor de quien, por si no lo han notado, es el verdadero dueño de nuestros destinos. Glass, Mera, Romero, Duarte, etc. están libres. Correa maneja el país a través de la función judicial. Lo auxilian el Consejo Nacional Electoral, cuya obsecuencia no puede ser más cínica, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desacatando una orden judicial intenta apoderarse ilegalmente del último bastión que le falta, la Contraloría. El nivel de descomposición al que ha descendido la mal llamada función judicial es repugnante. La hemorragia de destituciones, suspensiones, prórrogas inconstitucionales de los periodos y sobre todo la ubicación de los jueces afines al correísmo en la sala que revisará el juicio del fugitivo belga es descarada. ¿Esta lucha de intereses por la impunidad del mayor delincuente de la historia nacional puede llamarse justicia? No. Pero no hay un mecanismo para deshacernos de ella porque la Constitución se encuentra blindada. No se puede alterar las instituciones de gobierno debido a la prohibición del artículo 441. El prófugo se dio el lujo de dejarnos prisioneros 15 años en una cárcel diseñada por él, ya que la Constitución no cesó a las autoridades de acuerdo con el periodo presidencial de 4 años, sino que los dejó enquistados. Y ninguno de los genios del gobierno se dio cuenta, o no les importó, que es peor. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué aceptamos la prisión construida por un demente sin darnos cuenta de que la nación tiene el derecho inalienable de darse una nueva constitución cuando sus intereses lo exijan? Cuando nos dé la regalada gana. Roberto López, El Expreso.
Noticias internacionales. Antonio Guterres indica que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Líderes del mundo se enfocaron este miércoles en el impacto al medio ambiente global durante la cumbre de ambición climática celebrada durante la segunda jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo está teniendo efectos horrendos. Agricultores angustiados que ven cómo las inundaciones arrastran sus cultivos, las temperaturas sofocantes generan enfermedades y miles de personas huyen aterrorizadas mientras se desatan incendios históricos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le dijo a los gobernantes asistentes al foro que el futuro de la humanidad está en sus manos. Diplomáticos en las Naciones Unidas recordaron desastres recientes a los que instan prestarle atención. Hemos tenido muchas catástrofes en Libia, hemos tenido catástrofe en Marruecos. Yo creo que todos esos temas son de actualidad y muy importantes que merecen la atención de los líderes para que estos temas se vayan resolviendo. Otro argumento expuesto en la cumbre es la necesidad de promover la competencia leal en los esfuerzos globales de descarbonización energética. Lo que necesitamos es equidad, un sistema financiero justo, acceso justo al mercado para activos, productos y servicios verdes, mecanismos comerciales regionales, nacionales justos. Al mismo tiempo, Guterres exhortó a la comunidad internacional para que presione el sistema financiero mundial en el apoyo de planes sustentables ecológicos en países en desarrollo. El secretario general de la ONU también afirmó en esta cumbre que si nada cambia en el mundo, se producirá un aumento de 2,8 grados centígrados de temperatura y calificó ese escenario como peligroso e inestable. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Carlos III restaura la relación del Reino Unido con Francia después del Brexit. Macron y Carlos III resaltan el apoyo común a Ucrania ante la invasión rusa y la lucha contra el cambio climático. El presidente francés Emmanuel Macron recordó los combates conjuntos que tienen por delante París y Londres durante el homenaje al rey de Inglaterra y a su esposa Camila con una suntuosa cena en el Palacio de Versalles, símbolo de la nueva relación entre los dos países, degradada desde que el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea en 2016. Nous pouvons compter sur notre solide amitié, qui se renouvelle et se redynamise à chaque nouvelle génération. Carlos III se encuentra en una visita de 3 días, pospuesta desde marzo debido a las protestas en Francia por el retraso de la edad de jubilación. París y Londres han tenido varios roces por la inmigración y la pesca y sobre todo por la frontera entre las dos Irlandas. La agenda de la visita incluye el discurso del rey al Senado francés y conversaciones con el presidente Emmanuel Macron. En Venezuela, un operativo de 11.000 agentes toma la prisión de Tocorón. El gobierno de Venezuela toma la prisión de Tocorón en el estado de Aragua. Un operativo policial y militar de 11.000 agentes intervino en la prisión con el objetivo de desarticular la organización criminal transnacional Tren de Aragua y evitar una fuga masiva. Las familias de los reclusos han acudido a la prisión preocupadas porque aún no conocen la cifra oficial de fugados y heridos. Iban a tomar penal que me alistara y mi esposo me dijo que me alistara y agarrara todo. Y yo me pude traer lo que me pude traer, me traje mi comida, mi plata y ellos me robaron todo. Y yo lo que necesito saber es si mi esposo estaba muerto o está vivo, por favor. El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que la intervención en Tocorón fue conversada con líderes de la organización criminal Tren de Aragua, la cual opera en Chile, Perú, Bolivia y Colombia. El observatorio apuntó que fuentes cercanas a la operación y familiares de reclusos manifestaron que muchos de los presos lograron huir a través de túneles. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida.
y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente.
Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.